Bueno, muchas gracias. Lo primero, por supuesto, agradecer a esta comisión la oportunidad que nos brinda para comparecer aquí y dar nuestro punto de vista sobre los presupuestos del próximo año. Miren, a mí me gustaría comenzar recordando muy rápidamente cuál es la situación del colectivo de los médicos de la medicina pública en estos momentos, ¿no? Y es una situación que yo creo que, como todos ustedes saben, es muy difícil. Y en el caso de la atención primaria es crítica. Prácticamente no hay ningún centro de salud en estos momentos en Andalucía que tenga la plantilla de médicos al completo. Yo diría que es excepcional. Prácticamente todos los centros de salud de atención primaria tienen un déficit de médicos. La Consejería de Salud nos dice que es que no hay médicos para contratar, pero no es verdad. Hay médicos para contratar, lo que pasa es que no hay presupuesto. Por lo menos no hay presupuesto para contratar médicos, porque parece que para otras cosas sí hay, ¿no? Como luego comentaré brevemente. Miren, el SAS se comprometió a desdoblar los cupos de médicos, porque hay médicos en estos momentos que tienen asignadas 2.000 tarjetas, más de 2.000 pacientes asignados, y no se está, cuando el máximo deberían ser 1.300, no se han producido los desdoblamientos porque no hay presupuesto tampoco para los desdoblamientos de médicos. Bueno, todos conocemos la demora en la consulta del médico de atención primaria. Una semana, 10 días, 15 días, es normal, es habitual que nos den esa demora, que haya ese retraso en la cita del médico. Curiosamente, sorprendentemente, las estadísticas que nos ofrece la Consejería de Salud, la Junta, no detectan esta demora, ¿no? No sabemos por qué será. En fin, se está recortando actividad a diario, actividad de tarde, de consulta, de quirófano, que está repercutiendo en la lista de espera. Se están cerrando quirófanos en la jornada habitual, en la jornada normal de mañana. Se están cerrando quirófanos en los hospitales andaluces porque no se ha renovado, en un caso que publicábamos nosotros recientemente, no se ha renovado a los anestesistas que estaban cubriendo esos quirófanos, ¿no? Y luego nos dicen que es que no hay médicos. No, es que no hay presupuesto, por lo menos no hay presupuesto para los médicos, ¿no? Bueno, ¿por qué estamos en esta situación? Desde luego, en primer lugar, hay que recordar que tenemos el presupuesto para sanidad más bajo de España, o uno de los más bajos. El último informe del Ministerio de Sanidad, que se acaba de publicar hace unos meses y corresponde a los datos de 2021, nos coloca el último lugar. Somos la comunidad que menos gasta en sanidad de toda España. No llegamos a los 1.500 euros por habitante. La media de España es de 1.700 euros por habitante. Las comunidades que gastan más en sanidad o que invierten más en sanidad superan los 2.000 euros por habitante, como el País Vasco, por ejemplo. Bueno, estos son los datos oficiales, pero 2022 y 2023, aunque no tenemos datos oficiales, todas las fuentes que podemos consultar nos confirman que la situación no ha cambiado. Todas las fuentes que se puedan consultar nos indican que en 2022-2023 seguimos en las últimas posiciones en gasto sanitario por habitante en Andalucía. En 2023 se estima que estamos en torno a los 1.600 euros por habitante. Seguimos siendo una de las provincias con un gasto sanitario más bajo. Teniendo en cuenta que el presupuesto del SAS en 2023 ha sido de en torno a los 13.500 millones y que en 2024 apenas va a sufrir un incremento porque pasa a los 13.900 millones aproximadamente, pues lo lógico es pensar que en 2024 vamos a seguir siendo la comunidad con menor gasto sanitario por habitante o una de las menores. Es verdad que el SAS dice, la Junta dice, y tiene razón, que a nosotros nos cuesta más trabajo invertir en sanidad. Andalucía en 2021, en este informe que yo les decía, había invertido en gasto sanitario o en sanidad el 7,9% del PIB y éramos los últimos. Y el País Vasco destinó el 6,3% del PIB y eran los primeros, ¿no? Es evidente que aquí hay una fuente de injusticia y de desigualdad que quizás merecería más atención muchas veces por parte de los poderes públicos de lo que vemos, ¿no? Pero de luego es cierto que es injusto, pero también es verdad que no es toda la realidad. Canarias dedica el 9,1% del PIB a sanidad. Extremadura dedica el 9,9% del PIB a sanidad. Es decir, que la inversión en sanidad, el gasto sanitario, es también una cuestión de voluntad política, no es solo una cuestión de PIB. Bueno, y otra cuestión que ha pasado es que el presupuesto no solo es que sea bajo, es que se ha gestionado muy mal. Este verano la Consejería de Salud estaba dando instrucciones a todos los centros del SAS, de
de atención primaria y de atención hospitalaria, de que recortaran en el capítulo 1 porque se había quedado sin dinero en el verano. Y desde el verano estamos sufriendo recortes en actividad de tarde, de consultas y de quirófano, con la lógica repercusión en la calidad de la asistencia que se presta y en las listas de espera, que ya vemos, hemos sabido hace muy poco las dimensiones de la lista de espera andaluza. Y bueno, ¿y cómo es posible que estemos...? Bueno, los recortes que empezaron en verano a estas alturas del año son dramáticos, ¿no? Son severísimos, ¿no? ¿Y cómo es posible que hayamos gastado tanto dinero en la mitad del año? Pues bueno, hay una primera explicación que es muy evidente, y es que se han gastado cientos de millones de euros en el proyecto de la consulta de acogida. En la consulta de acogida, creo que ustedes están al tanto de la cuestión, es un proyecto que consiste en asignar al personal de enfermería la resolución de problemas médicos teóricamente leves. Entonces, con esta intención se han contratado miles de enfermeros y enfermeras, miles. El gasto estimado puede ser perfectamente situarse en torno a los 300 millones de euros. Y esta consulta, que a nosotros desde luego nos plantea muchísimas dudas, de muchos tipos, jurídicas, profesionales, deontológicas, vinculadas al intrusismo, vinculadas a la responsabilidad civil, a la cobertura de la responsabilidad civil, de los fallos que se puedan producir en estas consultas. Pero más allá de todas estas dudas, lo más importante de todo es que no funciona. La propia consejería reconoce que no supera el 50% de resolución, el 52%, para ser exacto, es la cifra de resolución de casos que le atribuye la consejería a esta consulta, el 52%. Por supuesto, no es verdad. La capacidad de resolución de los casos que atienden de estas consultas es muy inferior. Pero incluso si aceptamos que resuelve el 52% de los casos que atiende, ¿realmente tiene sentido que gastemos cientos de millones de euros en contratar enfermeros con una capacidad de resolución de casos del 52%, en lugar de contratar médicos que van a resolver el 100%? Es que no tiene ningún sentido. Por cierto, a la enfermería, además, la consejería le ha subido el sueldo, cosa de la que yo me alegro, y la consejera de Salud celebraba hace muy poco que son los enfermeros españoles y enfermeras son los terceros mejor pagados de España. Los médicos seguimos por debajo de la media. Esperaremos nuestro turno. Bueno, otra cosa en la que se ha gastado también una cantidad importante de fondos es la consolidación de contratos COVID. Se contrataron 12.000 contratos. Seguro que ustedes han oído hablar muchas veces de estos 12.000 contratos COVID que se contrataron para reforzar los centros durante la pandemia. Por cierto, una ínfima parte de esos contratos eran para médicos, ¿no? Una vez terminada la pandemia se planteó que no eran necesarios, porque es verdad que no eran necesarios en su inmensa mayoría. La Junta ha decidido gastar una cantidad importante de dinero en consolidar estos contratos que bueno, pues supongo que lo habrá hecho a cambio de paz social, porque desde luego para mejorar la calidad médica, la calidad de la atención médica que recibe la población, yo creo que no sirve esto. Bueno, en definitiva, esta es la situación en la que nosotros estamos. Somos el colectivo que tiene más problemas, el más deficitario, y sin embargo somos el único colectivo de la sanidad para el que no hay dinero. Nosotros tenemos consultas con 40, 45 pacientes como mínimo. Se nos presiona para que se metan más pacientes en las consultas, a pesar de que había un compromiso por parte del SAS de limitarlas a 35, pero bueno, no lo está cumpliendo. Y al lado de nuestra consulta pues están las consultas de acogida, en las que raramente se pasa de 20 o 25 pacientes por consulta, ¿no? Bueno, ya para terminar, creemos, como decía, necesitamos un presupuesto para sanidad mayor, necesitamos una gestión mejor. ¿Qué cosas creemos de verdad que hay que mejorar con urgencia en sanidad desde el punto de vista, evidentemente, de nuestro colectivo? Bueno, hay que mejorar las retribuciones de los médicos. Seguimos por debajo de la media de España en retribuciones de los médicos y, desde luego, así no vamos a atraer a los médicos al sistema sanitario público andaluz, ¿no? Pero es que la situación de los médicos de atención primaria es mucho peor que la de los médicos en general. Hay un dato que es muy ilustrativo. El médico de atención primaria gana en concepto de formación, responsabilidad y penosidad no solo menos que su compañero de hospital, gana menos que todas las demás categorías de la atención primaria. Es la categoría que menos gana en conceptos de formación y responsabilidad dentro de la atención primaria, el médico. Bueno, no tiene sentido que las condiciones retributivas y salariales de los médicos sean peores justo allí donde más falta nos hacen los médicos, ¿no? Estamos desincentivando que el médico elija trabajar en la atención primaria.
Bueno, en los hospitales necesitamos muchísimas reformas. Hay una sobrecarga de trabajo brutal en los hospitales, en las áreas de urgencia, en las consultas, en los quirófanos. Se sobrepasa constantemente la jornada de trabajo normal sin que haya, en la mayoría de los casos, ninguna retribución a cambio. Hay que regular muchísimas cuestiones, turnos, en fin, las guardias localizadas son un disparate, una forma de explotación laboral. Pero mire, solamente me centraría en un caso que es muy ilustrativo y que parece especialmente sangrante, y es el tema de la sobrecarga laboral que provocan las continuidades asistenciales obligatorias. El médico en hospital es obligado a trabajar por la tarde hasta un límite de 48 horas semanales en cómputo semestral. Pero el sistema que utiliza la Junta para el SAS, para hacer ese cómputo máximo de jornada semanal de 48 horas, en la práctica conlleva que hay jornadas semanales de 60 horas y de 65 horas y más. Son verdaderas formas de explotación laboral que, desde luego, nos parecen intolerables. Bueno, hay muchísimas más cuestiones, yo no quiero extenderme, porque sería interminable. Los servicios de urgencia de atención primaria es un caos. No hay ninguna administración sanitaria en décadas en Andalucía que se haya atrevido a abordar esa cuestión. Pero mire, las situaciones que soportan los médicos de estos servicios de urgencia, los llamados dispositivos de apoyo, son tan malas que cada vez es más difícil conseguir médicos que quieran trabajar en estos servicios. Cada vez hay más ambulancias de los servicios de urgencia que salen sin médicos. Porque no hay médicos que quieran soportar esas condiciones de trabajo. Bueno, tenemos el problema de los farmacéuticos y veterinarios del cuerpo A4, llevan décadas olvidados por el SAS, décadas, soportan unas condiciones laborales y retributivas penosas. Los incentivos para los centros de difícil cobertura, como les decía, hace falta incentivar de verdad a los médicos que quieran irse a trabajar, porque este es un problema médico, no afecta a otras categorías. Y hace falta incentivar a los médicos para que quieran cubrir esas plazas de centros pequeñitos, alejados en la sierra, en hospitales alejados de la capital. Los médicos residentes, hay que mejorar sus retribuciones. La carrera profesional, tenemos el modelo de carrera profesional más complejo y más difícil de toda España, vinculado a la acreditación de la Agencia de Calidad Sanitaria, que es un obstáculo permanente para subir de nivel, que deja fuera a los trabajadores temporales, en contra de una amplísima jurisprudencia que hay en sentido contrario. Yo pienso que es la única comunidad, si no es de las pocas, que excluye a los temporales de la carrera. En fin, muchas más cuestiones tenemos. Nosotros representamos también a odontólogos, médicos del trabajo, en fin, muchos colectivos. No me puedo extender. Mire, ya para terminar, les diría simplemente que nosotros no queremos privilegios. Nuestro colectivo no demanda privilegios, demandamos recursos básicos para prestar una asistencia médica de calidad. Y pedimos pues, simplemente el mismo trato que se le da a los médicos en otras comunidades autónomas o el que se le da a otros colectivos dentro de nuestra comunidad autónoma. Nosotros sabemos que estas mejoras que pedimos no pretendemos que se aborden todas a la vez, todas de golpe. Esto es mucho dinero y el dinero no sobra, ¿no? Pero estamos dispuestos a negociar mejoras progresivas, mejoras graduales, pero es que no tenemos interlocutor. Esta consejería no quiere hablar con los médicos, no quiere hablar con nosotros, nos ha olvidado. Nosotros somos el único colectivo, siendo el colectivo con más problemas dentro de la atención primaria, el único colectivo, el único sindicato que se ha quedado fuera del pacto para la mejora de la atención primaria. Bueno, esto de verdad es imposible de entender, ¿no? En fin, nada más. Yo muchísimas gracias por su atención. Yo lo que sí les agradecería, bueno, les agradezco la oportunidad de poner nuestros planteamientos y ojalá que hagan llegar nuestra voz también al Parlamento y consigamos pues estas mejoras que para nosotros son tan importantes para la sanidad pública andaluza. Muy bien, muchísimas gracias. No solamente le escuchamos nosotros, sino que también se está grabando y puede ustedes, bueno, las personas que lo quieran seguir, o lo puede usted rescatar también para comunicarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.